Começar, e também quero agradecer imensamente, doutora Virginia, você ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz em nome da Comissão de Cinema e Psicanálise, da SBPMG. É um baita filme que a gente vai poder discutir aqui, né? Argentina, 1985, um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, venceu o Globo de Ouro, foram mais 17 prêmios que ele ganhou, e mais 39 indicações, é um filme extremamente premiado, e tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito rica, muito produtiva aqui. A Virginia Unga, ela é ex-presidente da IPA, né? Ela é analista de data da Sociedade, né, de Buenos Aires, né? E a Virginia preparou uma surpresa para a gente. Eu acho que você quer começar com essa surpresa, né, Virginia? Me parece que sí. Gracias, Lucas, y quiero en primer lugar agradecer esta invitación que me han hecho y me pone muy contenta estar con ustedes aquí. Además, ahora que veo los nombres de quienes están, reconozco, no voy a nombrarlos, pero reconozco a muchos, Leonardo, muchas colegas que me han acompañado durante todos estos años y también, sobre todo, en la gestión que tuve, como dices, en la IPA. Sí, yo creo que me parece bueno que comences con esta sorpresa, sí. Ô, Diana, você pode rodar para a gente, fazendo um favor? Hola, buenas tardes. Aquí les habla Santiago No se Mitre, escucha soy el el sonido. guionista y director de Argentina 1985. Quería mandarles un gran saludo y agradecerles por este espacio de discusión sobre mi película. Me alegra mucho que gente de otros ámbitos, como el psicoanálisis, se interesen por la película y las implicancias que tiene y la puedan utilizar para pensar cuestiones relativas a su ámbito y a todos los ámbitos que crean que la película puede ser interesante. Para mí es un orgullo que la película se esté presentando. Le agradezco muchísimo a Virginia y a todos por estar ahí. Les mando un gran abrazo y bueno, disfruten de la película y que se produzca una discusión interesante. Muchas gracias. Qué bueno, Qué lindo. qué lindo, sí. Sem palavras, né, para essa É. surpresa. Ô, Virginia, vou deixar a palavra com você. Bueno, sí, le envié este video que Santiago Mitre hizo para esta ocasión porque es una persona cercana, es muy amigo de mi hija, la esposa de él es la íntima amiga de mi hija y los conozco. Le conté que me habían invitado y entonces preparó este video para decir para contarles a ustedes que está contento con esta iniciativa que han tenido. Entonces, me voy a poner un cronómetro, nada, es mi teléfono, pero ahí va, un momentito. Mas fica à vontade, viu, Virginia? O tempo que você precisar, o tempo é todo seu. No, tanto tiempo no puedo hablar, pero no me quiero pasar porque también pienso que hay algún eco por ahí, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, como les decía, quiero agradecer la invitación a esta reunión, especialmente a Lucas Santos, quien es el que tomó contacto conmigo y me invitó para que dialoguemos, supongo que entre todos, acerca de este film que tanto éxito, suceso ha tenido en América Latina y también fuera de América Latina, porque ustedes saben que ganó el Golden Globe a la mejor película y también fue candidata al Oscar de la mejor película extranjera en febrero del año pasado. Para dar comienzo a este intercambio que espero que logremos tener, yo les voy a contar en primer lugar mi propia perspectiva sobre esta película, que no de ninguna manera puede estar libre del impacto que produjo
en mí. Personalmente, aunque a mí no me gusta hablar de mí, pero lo que ocurre es que los sucesos a los que se refiere la película han tenido lugar en mi tiempo histórico, en mi propio tiempo histórico. Entonces resulta muy movilizador. Voy a hablar de vagar, como les decía antes de que nos conectemos, y les pido que si no comprenden algo o cualquiera me quiere interrumpir en cualquier momento, Lucas, des lugar a esto, ¿no? Porque resulta muy movilizador el efecto de despertar recuerdos muy dolorosos de haber vivido durante los años de la peor dictadura que hubo en la Argentina, con amigos desaparecidos, amigos torturados, colegas que fueron llevados hasta del hospital. Esta es una experiencia que tuvo mi marido, donde una colega se la llevaron delante de todos sin que pudieran hacer nada, nunca más se supo de ella, por supuesto. También vivimos procesos muy duros y muy difíciles como la censura y también la autocensura, que esta es una de las cuestiones que ocurren durante los tiempos de una dictadura como la que vivimos. Y además situaciones donde nos hemos puesto en riesgo sin prácticamente tener conciencia de esto y muchas otras vivencias. Al ver la película, después que la vi por primera vez, porque la vi una segunda vez ahora para esta discusión, yo me pregunté a mí misma, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice con esas vivencias en términos de mi vida mental? Después de ver 1985, me ha hecho pensar que si bien el psicoanálisis tiene teorías, ya vamos a ver, sobre la memoria, el recuerdo, el trauma, yo no sé si fueron recuerdos reprimidos, creo que la desmentida no es lo que ocurrió. Esta es una de las primeras preguntas que yo creo que puedo dejar abiertas para nuestro debate. ¿Qué mecanismos mentales utilizamos para convivir con estos horrores? Estoy segura que hay una gran variedad de temas que podríamos abordar, tales como la memoria, el recuerdo, por supuesto que el trauma. Vamos a mencionar algo de esto, pero les quiero contar cómo pensé centrar mi introducción al debate hoy. En primer lugar, creo necesario referirme al contexto de aquello que nos muestra la película. Después voy a hablar algo sobre el tema de la memoria en las ciencias sociales, y para finalizar con la relación entre el psicoanálisis y cine. Yo elegí este orden porque a esta altura todos sabemos que los procesos de subjetivación implican la interacción con el contexto y con la época. Son procesos dinámicos, en constante movimiento. Yo estoy consciente de que esto daría lugar para una reunión entera. Pero no lo vamos a hacer. Yo voy a tratar de decir lo que pienso, porque la concepción de sujeto todos sabemos que hoy está en crisis. Si se la piensa, en crisis desde la concepción de la filosofía clásica y también moderna, que tenía como eje al sujeto de la razón. En este punto de vista, el sujeto es algo coagulado, y los procesos de subjetivación de los cuales habló Guattari, él empezó a hablar sobre proceso de subjetivación, señalando que estos procesos tienen que ver siempre, siempre con los transcursos históricos. Porque él dice que hay una relación con el saber y con el poder, entendiendo por saber no solamente al conocimiento científico, sino con aquello que se dice en la época en que transcurren estos procesos. Y él retoma la pregunta de Foucault: ¿cómo se modifica el régimen de saber? Porque Foucault da cuenta de que el saber siempre está implicado en relaciones de poder. Bueno, esto es clásico desde la visión de Foucault, no clásico. Y que tiene que haber una producción de subjetividad que haga posible cuestionar ese saber de ese momento para que puedan entramarse luego otras relaciones de poder.
Este debate sobre el sujeto es muy interesante, pero excede el tema de hoy. Yo lo presento de manera muy breve, porque creo que lo que ocurre con este film, Argentina 1985, tiene que ver con los procesos de subjetivación y creo que a esto contribuye esta película. Como les decía, yo viví personalmente en Buenos Aires en la época de la peor dictadura genocida de mi país. Y también viví con alivio la llegada de la democracia con Alfonsín. Este ejercicio que comparto hoy con ustedes me ha hecho pensar que vivimos varias realidades, varios relatos o construcciones que transcurren simultáneamente. Una tiene que ver con los hechos que ocurren y otro con lo que cada una de las personas que habitan esta época van edificando. Esto yo creo que me parece que es muy importante. Hago una nota aparte. Hay otro tema que se abre, que es el de las realidades múltiples, ahora ya me voy a acordar del término que se usa para los múltiples relatos al mismo que ocurren. Bueno, el ejemplo fue la película que ganó el Oscar, Todos Juntos, el multiverso, ahí está el multiverso, todos juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo, y vemos que son todos relatos diferentes. A mí me gusta más dejar preguntas abiertas, entonces ahí está. Mundo superpuesto, sí, es el concepto, alguien pone en el chat, es el concepto que trabajaron la querida Janine Pouget y Leonardo Wender en su famoso artículo, nunca fue más citado que en esta época, ¿no? Bueno, esto vamos a volver. Ahora yo les voy a dar una versión o una visión de Argentina 1985 y su contexto histórico. Yo creo que ustedes lo conocen, pero para mí es necesario revisarlo. Como ustedes saben, el 24 de marzo de 1976, un golpe militar cívico, yo prefiero pensarlo así, instaló en el poder a una dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y que se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado y permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Para alcanzar sus objetivos, este gobierno encarceló a la que era presidenta, ministros, clausuró el Congreso, proscribió los partidos políticos, disolvió la Corte Suprema de la Nación, intervino los sindicatos, suspendió el derecho de huelga, censuró revistas, películas, libros, programas de radio, televisión, esto es algunos, ¿no? Con la excusa de que era necesario exterminar a los grupos guerrilleros, principalmente en ese momento eran ERP y montoneros, esta dictadura implementó una represión ilegal, esto es importante, ilegal, que dejó alrededor de 30.000 desaparecidos, la mayoría de los cuales fueron torturados en centros clandestinos de detención y luego asesinados. Pero tenemos que saber que las víctimas de la represión ilegal también incluyeron, aparte de los que llamaban los guerrilleros, sindicalistas, docentes, estudiantes, periodistas, artistas, monjas, sacerdotes, activistas sociales y la lista sigue. Estas tareas de inteligencia y secuestro fueron llevadas a cabo por grupos de tareas, que yo creo que esto tiene también resonancia en Brasil, esta manera de llamar, ¿no?, a estos grupos, formados por policías y militares que sabemos que actuaron ilegalmente, no contaban con ninguna orden judicial para llevar adelante sus acciones. También, para ubicarnos en el contexto, instalaron con un ministro en un programa económico que duró 5 años, un programa que fomentó la especulación financiera, la fuga de capitales, el deterioro de las actividades productivas. Así llegamos a 1980, en que se llegó a la quiebra de varios bancos y financieras y la deuda externa pública se disparó. Estos factores, sumados a la suba del dólar, la quiebra de industrias que no podían competir con los productos importados,
provocaron también una crisis económica que este gobierno no pudo controlar. Vamos a principios de 1982. La dictadura de entonces afrontaba fuertes presiones internas y externas. Esta junta de militares, como lo ven en la película, fue cambiando. Para perpetuarse en el poder, este gobierno de facto, en ese momento, presidido por Leopoldo Fortunato Galtieri, tomó por fuerza las Islas Malvinas que Gran Bretaña ocupaba, usurpaba, como lo quiera ver distintas perspectivas, desde 1833. Y se inició la tan conocida Guerra de Malvinas, que finalizó en una derrota. ¿Pero qué pasó? Esta situación terminó de desestabilizar a la dictadura, con lo cual, yo hago una síntesis rápida, se convocó a elecciones generales para octubre de 1983. El encargado de conducir ese proceso en ese momento fue un general también, Reinaldo Viñone, que no tuvo, bueno, iba a ser sarcástica, nada, lo voy a decir, promulgó una ley de autoamnistía que consideraba libres de culpa y cargo a los que hubieran cometido delitos contra los derechos humanos entre 1976 y 1983. El 30 de octubre del 83 gana por elecciones el radical Raúl Ricardo Alfonsín, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Hecho este breve recorrido histórico que para mí es necesario para ubicarnos a dónde estábamos, volvamos a 1985. Llegamos a 1985, el film que nos hace revivir el histórico juicio a las juntas, a todas las juntas. Es importante resaltar que fue fundacional, ya que fue la primera vez en la historia que un Estado se juzga a sí mismo. Me van a decir que existen los antecedentes de los juicios de Nuremberg, pero también les voy a decir que en ese entonces era un tribunal internacional, no era un país juzgándose a sí mismo. Y fue crucial, fueron cruciales los juicios de Nuremberg como antecedente histórico. También debemos saber y reconocer que el juicio en Argentina fue el resultado de todo lo que yo les dije de las condiciones internas, pero de un empuje desde la sociedad y del trabajo de organismos de derechos humanos. Solo voy a mencionar dos: Madres de Plaza de Mayo, desde 1977, Abuelas, otros más, pero ustedes saben que durante toda la dictadura, las madres, a los que se agregó las abuelas, hacían la ronda enfrente de la Casa de Gobierno todos los jueves. Y también Alfonsín, antes del juicio a las juntas, formó una histórica comisión llamada CONADEP, Comisión Nacional de Desaparecidos, que dio un informe impresionante que se puede leer y lleva el título de Nunca Más. Esto salió en 1984. Estos son el contexto que nunca puede ser dejado de lado para mí. Después le voy a decir otras situaciones, ¿no? Pero quiero centrarme en esto. Entonces, acá tengo la fecha. El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín, que era como presidente, lleva también el rol de jefe del cuerpo de fiscales de la nación. Sanciona el decreto que ordena someter a juicio sumario a 9 de los 10 militares de las 3 armas que integraron las juntas que dirigieron el país desde el golpe de marzo del 76 hasta la Guerra de las Malvinas. Este tribunal estuvo compuesto, esto se ve en la película, por los jueces, pero es bueno también aclararlo, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Entonces, entre abril y diciembre tuvieron lugar las audiencias que se desarrollaron en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No se consiguió que pudiera haber transmisión, no se consiguió que pudiera haber transmisión en vivo por la televisión.
eso no se consiguió. Entonces, ¿qué pasó? Se acreditaron más de 150 periodistas de diversos medios nacionales e internacionales que ustedes ven que corren al teléfono a informar a los medios para los que trabajaban, y además escribían columnas de opinión y iban comentando el desarrollo del juicio. Entonces se juntaron 530 horas de material audiovisual con más de 800 testimonios, en donde consta el registro íntegro de lo ocurrido en el juicio. Entonces el periodismo, los medios tuvieron a la manera que era entonces, no había internet, ¿no? Entonces corrían, como ven, a los teléfonos públicos. El alegato final, que tan bien está mostrado en la película, se hizo con la presencia de todos los comandantes procesados. Ustedes vieron que se sentaron los 9 en fila, ya lo vieron en el alegato a Videla leyendo la Biblia, no sé qué leía, pero escucharon cómo el fiscal Estracera y su adjunto Luis Moreno Campo describían una a una las atrocidades cometidas en los centros clandestinos de detención. Voy a leer solo que tengo acá escrito el fin del alegato final de Estracera. Lo vieron ustedes. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, este es el contexto que a mí me parecía necesario ofrecer para el debate. Yo les pido que, por favor, Lucas, me diga si hacemos algún no sé, veo que están poniendo mensajes, pero después lo vemos, ¿no? Sí, sí, después. Bueno, entonces, yo creo que esto, como sabemos, por supuesto, es una reunión de psicoanálisis y cine, pero me parece importante dar un marco que es lo que puedo aportar a la introducción al debate. Encarar una revisión de dos conceptos de tanta importancia e historia en el psicoanálisis, tales como memoria y trauma en psicoanálisis, son realmente pertinentes, pero creo que por ahí exceden este espacio con que contamos. En algún momento voy a hacer alguna breve referencia. ¿Podemos decir que el psicoanálisis comenzó siendo una teoría del trauma? Cuando Freud nos dice las histéricas sufren de reminiscencias, entonces Freud vemos que en este sentido le da a la memoria un carácter patógeno. Y en términos generales, yo sé que estoy haciendo generalizaciones, pero no me quiero perder del foco. El objetivo del tratamiento analítico era traer a la conciencia los recuerdos reprimidos en la vida psíquica temprana y que Freud decía que se almacenaban como huellas némicas. En Recuerdo, Repetición y Elaboración habla de llenar las lagunas némicas, venciendo las resistencias que nos pone la represión como meta del tratamiento. Para él eran los recuerdos reanimaciones de restos némicos concebidos como imágenes de procesos previos. El proceso, digamos, de toma de conciencia se entiende en tanto y en cuanto se alcanza con el paciente una convicción cierta sobre la verdad en la construcción. Tengo que mencionar, porque no puedo dejarlo afuera, el concepto de Aprecú, Nachtraglichkeit, donde ustedes ya saben que un suceso confuso o aterrador posterior al periodo de maduración sexual, que no pudo ser integrado al contexto, produce un efecto traumático. También no quiero dejar de mencionar todas las aportes de las teorías de las relaciones objetales, del self, de distintas aproximaciones, que no es, me parece, el objetivo de esta reunión. También los aportes de las neurociencias en relación a la memoria implícita, ¿no es cierto? Porque Freud partió de la premisa de un sistema unificado de memoria, ¿no es cierto? Después la teoría de las relaciones objetales pone el centro en las respuestas en actos transferenciales de los recuerdos
autobiográficos. Bueno, esto en relación a la memoria y de manera muy general. Nosotros sabemos conocemos la teoría del trauma, la teoría económica en la que un exceso de estímulos hace de alguna manera rebalsar la posibilidad del aparato psíquico de no solo de integrarlos, sino de integrarlos en un contexto de sentido, porque el trauma destroza la psiquis. Entonces, también conocemos todos los desarrollos, ni que mencionar que Freud vivió el impacto de la Primera y de la Segunda Guerra cuando tuvo que exiliarse porque lo sacaron de Alemania un año antes incluso de su muerte. Lo que a mí me parece importante, y además no quiero dejar de mencionar todos los estudios que hicieron por aquellas tragedias y horrores contra la humanidad a partir del Holocausto, de las persecuciones políticas. Se han hecho estudios importantísimos. Yo lo que les quiero decir es que la realidad traumática no solo conmueve las convicciones teóricas, sino que nos confronta con el horror, la crueldad y un miedo mortal, que eso hay que convocar al debate. Entonces vayamos al cine. El cine dialoga con la construcción de la memoria. En nuestro campo, el psicoanálisis, también aportamos, observamos el proceso, contribuimos con nuestra experiencia y nuestra manera de pensar, pero en ciencias sociales la memoria tiene un sentido particular, se constituye en una subdisciplina de la historia que entiende a la memoria. Esto es lo que quiero que sea digamos, como el núcleo central, la memoria como una construcción, la memoria como producto de una construcción colectiva. Entonces lo que se produce es una herramienta que va a tener un campo de aplicación muy importante en diversos espacios. En este proceso de construcción de memoria, la recolección de los testimonios es fundamental, ya que los testimonios son el soporte de la memoria. Y además de algo muy importante, que es la posibilidad de transmisión entre las generaciones. Hay una situación que es lamentable. Las víctimas de las atrocidades, en este caso voy a hablar de 1985. Como les digo, durante la peor dictadura de Argentina, son víctimas y a la vez son testigos. Yo creo, por la dificultad, además los estudios sobre el Holocausto lo muestran, que muchas de las víctimas y de los sobrevivientes no pueden ni hablar, no quieren hablar, no pueden hablar. Pero yo creo que la parte más dolorosa, por lo menos personalmente, del film 1985, que cuenta además con tan excelentes actores, es escuchar a mujeres y hombres relatar el horror de las experiencias que vivieron. En nosotros despiertan recuerdos que estaban dormidos, de alguna manera apartados. Como ustedes vieron, hasta el juicio de las juntas, no había antecedentes de que un Estado se constituya en fiscal y juez, porque fueron los fiscales los que promovieron el juicio. Entonces, fueron fiscales y jueces de las atrocidades cometidas en alianza, lamentablemente, entre los militares, la policía y también parte de la población civil, si no nos explica. Esto está mostrado muy bien en una escena del film. Ustedes recuerdan esa escena donde Moreno Campos tiene esa conversación primera con la madre, después hubo un cambio, donde él mismo se da cuenta que la madre y los de su ámbito y su clase social nunca iban a aceptar el genocidio ocurrido. Es más, lo consideraron y hasta cierto punto, por supuesto, hay muchos que hoy piensan que era una guerra necesaria contra los llamados terroristas. Pero a su vez, la sociedad empujó a la creación de esta instancia judicial inédita en la historia del mundo. Entonces se trató de enjuiciar a 9 militares que fueron responsables de lo que se llama crímenes de lesa humanidad. Brevemente, se considera crimen de lesa humanidad a un crimen contra la humanidad
a cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil cometido para aplicar políticas de Estado o de una organización. Yo fui a revisar toda la definición, incluye 11 apartados, algunos: asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, persecución y desaparición forzada de personas sin dar información sobre la suerte que han corrido esas personas. Todos estos puntos, que no son los 11, están incluidos en las acusaciones del juicio. Y les quiero contar algo que, bueno, he estado hablando con alguien del campo de las ciencias sociales, que el crimen de lesa humanidad no prescribe nunca, y al no hacerlo, no prescribe. Es un crimen que no cesa de ser cometido. Esto me costó entenderlo, pero por supuesto que a partir de este juicio hubo numerosos juicios, siguen habiendo juicios, pero mientras no aparezcan todos los desaparecidos del crimen, se considera que siguen ocurriendo. Es difícil esto, pero es cierto, porque no aparecieron todos los desaparecidos. Y en esto creo que radica la importancia de la construcción social de la memoria, que es continua, que necesita que la memoria siga viva, que se transmita en las escuelas, que se siga produciendo memoria a través del arte, de la literatura, de las artes plásticas, del teatro y del cine. Por eso Argentina 1985 tiene un valor cinematográfico del que ha dado cuenta, por un lado, el impacto que ha tenido en el mundo y los premios que ha recibido. Para nosotros, creo, los psicoanalistas y a todos los que vivimos, miren, de mayor o menor manera en América Latina, tenemos que decirlo así, nos permite dar una vuelta más a esa época atroz y nos permite así contribuir a nuestros propios procesos de subjetivación. En el proceso de construcción de la memoria colectiva sobre un hecho o un periodo, la memoria, las películas cumplen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque pueden funcionar interviniendo, modificando, interactuando con la sociedad que los produjo. No quiero ir muy lejos, pero son agentes de historia. Ponen en movimiento no solo recuerdos, vivencias directas, sino que estos quedan de alguna manera sobreimpresos, no sé cómo decirlo, por las imágenes de las películas, que de esa manera dan continente a nuestras propias imágenes del pasado. Las generaciones que no lo han vivido y escucharon los relatos, pueden acceder por este fin, lo estoy viendo, lo estamos viendo en nuestros jóvenes pacientes, en los niños, en nuestras familias, a través de un filme, pueden acceder de una manera más contundente a los hechos. Lo más importante para mí es que quedan habilitados para pensar y ellos mismos para enseñar sobre las formas posibles de pensar sobre un hecho. Los jóvenes van a ser capaces de transmitir, yo estoy convencida de esto, a los que siguen, a las otras generaciones, lo que ocurrió, y así nos van a suceder a nosotros para ocupar un lugar en el proceso de construcción de la memoria. ¿Tengo tiempo, Lucas, para dedicar un poquito a psicoanálisis y cine? Decime. Claro. Puse el cronómetro y me fui a otro lugar. Fica à vontade. Bueno, sí, no falta tanto, no. Porque quiero dedicar un apartado breve para introducir a la discusión. Yo sé que tenemos tiempo suficiente. Un espacio a la relación entre psicoanálisis y cine. Glenn Gabbard, que es un analista y psiquiatra que es muy conocido por todos, podría decir amigo también, bueno, no es una íntima amistad, pero hemos trabajado juntos en distintos espacios, escribió hace muchos años, no muchos, unos años,
un libro muy bueno que lamentablemente no se tradujo, que es un libro muy valioso. Déjenme ver porque lo tenía por acá. Sobre psicoanálisis, no quería ver el año. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero es muy valioso y dice algo que me gusta compartir también con ustedes para los que no lo leyeron. Él comienza la introducción diciendo que en 1895 ocurrieron dos hechos históricos fundacionales. Por un lado, los hermanos Lumière inventaron el proyector de cine y Sigmund Freud publica los estudios sobre la histeria. Y cuenta un hecho que yo no conocía, algunos de ustedes sí probablemente, que Freud era bastante escéptico con este séptimo arte, y una anécdota que esta no la conocía, que él rechazó una oferta de pago de $100.000 que le hiciera el famoso histórico productor de cine, lo deben conocer esto, Samuel Goldwyn, para asesorar una película que se iba a filmar en 1925. De todas maneras, esta actitud de Freud, comprensible, no constituyó un obstáculo para que a partir del año 50 la mirada psicoanalítica sobre el cine y sus producciones se expandiera. Una prueba, una sola, para mí muy importante, es la publicación de Le Cahiers du Cinéma en Francia, que fueron incorporando ideas de pensadores, no solo de psicoanálisis clásico, por supuesto, de Derrida, que tiene estudios sobre cine, que, bueno, no es analista, pero, o de analistas como Lacan. No voy a contar, digamos, porque hay que leerlo el libro y habla de las diversas maneras de ubicarse el psicoanálisis en el cine, pero plantea al final de la introducción que les mencionaba algo muy interesante, y con esto voy a terminar. A ver, él dice que el espectador, esta es mi traducción, espera. Y puede ser, y esto era antes de la pandemia, pero ahora se está volviendo al cine, de esto también podemos hablar, ¿no? Porque no sé cuál va a ser el futuro de las salas de cine. Pero él dice que los espectadores, por lo menos antes de la pandemia, eran capaces de esperar largas filas antes de entrar a la sala de cine. Y él dice que no es solamente para entretenerse. Él dice que el espectador no va solo para entretenerse. Dice que es capaz de hacer estas largas filas de entrada, porque ir al cine es una experiencia que lo ayuda a encontrarse con ansiedades que tiene desde hace largo tiempo, surgida de diversas experiencias en su desarrollo, que no lo sabe porque esto es inconsciente, que busca tramitar problemas, conflictos para los que la cultura no da respuestas fáciles. No, o da respuestas fáciles o no da ninguna respuesta. Miren lo que dice, la tela, la pantalla, digo en portugués, en una sala oscura, acompañado de gente que está en silencio, esto lo agrego yo, se constituye en un continente para la proyección de sus más privados y casi siempre inconscientes terrores. Y que, como termina diciendo, que como cualquier forma de arte, cuando estudiamos un film, esto es para nosotros, nos estamos estudiando a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Nós que agradecemos, doutora Virgínia. Muito bom te ouvir. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei te ouvindo, anotando alguns pontos aqui antes da gente abrir para discussão. Primeiro, fazer um convite para todos para ir lá no YouTube da SBPMG, que o nosso último Cinema e Psicanálise do ano passado foi sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E foi uma discussão muito boa. Eu apresentei algumas ideias, o nosso amigo também, o Flávio, daqui da SBPMG também. Então, quem quiser conferir, está lá no YouTube. E eu fiquei te ouvindo sobre a memória e o trauma, e eu me lembrei de um filme do Almodóvar, né? Mães Paralelas, que é um belíssimo filme que aborda muito esse... ¿Me lo dices de nuevo en portugués, el de Almodóvar? Mães Paralelas. Ah, Las Madres Paralelas, perfecto. Isso.
Buenísimo. Lindo, né? Muito bom. E eu fiquei anotando dois pontos aqui que eu acho que eu queria te ouvir um pouco mais e ouvir quem também queira falar sobre. O primeiro, eu fiquei pensando muito nesse filme, o que ele nos convida a falar sobre a maldade, né? O sadismo, a perversão. Como que a gente pode pensar esse lado do ser humano que é capaz de fazer essas atrocidades? O segundo ponto, eu fiquei pensando em tudo que nós aqui do Brasil vivemos. Pandemia que matou mais de 700 mil pessoas e ainda assim um grupo negacionista, anti-vacina, etc. O que a gente viu em janeiro, o grupo de pessoas invadindo o Congresso, pedindo intervenção militar, meses e meses de acampamentos na porta dos quartéis, que pedindo intervenção militar. Como que a gente pode entender esse mecanismo, esse movimento dessas pessoas? Enfim, vou abrir também para quem quiser perguntar alguma coisa. A palavra está aberta para discussão. O Leonardo levantou a mão, pode falar, Leonardo. Bom, olá pessoal, bom dia. Eu queria, antes de mais nada, enviar um saludo e um abraço à Virgínia, né, que foi uma grande companheira nas nossas gestões compartilhadas, digamos assim, né, da Y e da IPA. Eu percebi na lista também que o Sérgio Nick está aí, também queria mandar meu abraço para ele, meus parabéns pela eleição ao board, né? Fiquei muito satisfeito com o resultado. Tenho lembranças muito, muito, muito calorosas, né, desse trabalho que a gente fez juntos. Mas bom, também estava pensando aqui, né, sobre as coisas que você colocou, Virgínia, e Lucas, né, com o que você colocou, eu fiquei pensando num paralelo interessante, assim, entre o que é, como foi para mim, né, brasileiro, assistir a esse filme, vendo uma espécie de abreação, interpretação acontecendo de forma fantasiosa para um fato que, lamentavelmente, no nosso país ainda está justamente afetado, exatamente, eu penso, da forma que a Virgínia colocou, né? O processo da construção coletiva da memória afetado pelo discurso público que se permite, o que não se permite, o que ficou esclarecido e o que ficou encoberto, sobre o que é uma parte da história nacional. Aliás, uma parte da história continental, né? Já que, além de tudo, na América Latina somos irmanados por essas tragédias também, para além de todas as outras coisas. E só um outro comentário, Lucas, sobre o que você falou sobre a maldade, eu me lembrei imediatamente de um livrinho da Rudinesco, que se chama, eu até tenho ele aqui, a parte alguma coisa de nós mesmos, onde ela faz um exame de casos e um deles, curiosamente, é justamente... Não. É a parte obscura, a parte obscura de nós mesmos. E ela fala também do julgamento de Nuremberg, né? E aquela tese das pessoas que estão cumprindo ordens. Eu acho que isso reforça ainda mais o que a Virgínia colocou da memória como construção coletiva nos dois sentidos. Né? É possível também construir uma memória coletiva como é que eu não me lembro exatamente como você colocou, Virgínia, mas da guerra justificada. Claro. Né? E isso fazer parte da história oficial. Então, existe um procedimento interno e societário muito complexo. Vamos dizer assim, uma espécie de análise mesmo, né, a ser feita, que, no nosso caso brasileiro, ainda claudica muito. Mas, enfim, só isso. Grande abraço, parabéns pela exposição. Muito, muito legal também a surpresa de ver. Aliás, eu fiquei com essa dúvida, que eu não sei tanto, mas o sobrenome, Mitre, é um nome importante, não?
Vou passar a palavra para o querido amigo Cláudio Eiserick. Qué lindo. O seu microfone está mudo. Bom dia, Bom dia, meu querido. querida Virgínia, Julio, Sérgio Nick, Leonardo, Lucas, Sérgio Ked, todos os colegas e amigos da Argentina. Parabéns, Sérgio. Um abraço. Beleza. Obrigado, Cláudio. E Obrigado. a todos os colegas do Brasil, da Argentina, é um grande prazer estar aqui de novo, participando de uma atividade e ouvindo essa apresentação tão importante da Virgínia. Como nós temos uma longa relação, Brasil e Argentina, e pessoal entre nós, né? Todos, nós acompanhamos muito de perto todos os desenvolvimentos de um país e de outro. Tem as rivalidades jocosas, futebolísticas e outras, mas tem também uma solidariedade muito forte. E a experiência argentina com a ditadura e com o enfrentamento da ditadura e com o trabalho com a memória que a Virgínia descreveu tão bem, é algo que nos deixa, brasileiros, um pouco preocupados, porque eu acho que ainda falta no nosso país, acho que o Lucas mencionou isso, falta um trabalho não só com a memória, como um trabalho com a justiça. E nós temos uma preocupação, porque as mesmas forças que mantiveram a ditadura viva e os seus crimes continuam vivas e ativas, como nós observamos continuamente, inclusive no dia 8 de janeiro, como foi mencionado aqui, né? E continuam essas manifestações antidemocráticas, de ameaças e assim por diante, contra um governo legitimamente eleito. Então, eu acho que esse filme foi muito comovente para mim, por muitas razões. Eu me senti totalmente identificado. Eu sou um fã do Ricardo Darín, acho que é um dos melhores atores do cinema mundial, mas todo aquele processo, né, da luta que ele teve que travar contra os seus colegas da justiça, a busca dos jovens para participar, e aquela cena de todos aqueles ex-presidentes, militares ali sentados, é uma cena que faz bem para a alma, porque lembra o Tribunal de Nuremberg e lembra outros momentos em que a justiça foi executada. Lembra a situação do Eichmann, que foi levado da Argentina para ser julgado em Israel, e lembra também, né, como disse a Virgínia, as questões do Holocausto. Houve vários holocaustos, mas o Holocausto, na Segunda Guerra, né, de milhões e milhões de pessoas. O que eu acho interessante é que a história é uma disciplina viva, tão viva como a psicanálise. Cada vez nós temos novas informações. Ainda ontem eu vi uma matéria no jornal The Guardian, um vídeo filmado com 2 combatentes do gueto de Varsóvia, filmado antes que eles morressem, os 2 comentando como foi a experiência de ter lutado e sobrevivido. Isso. E as relações entre as pessoas, e como a memória fica, e como a insônia permanente, e como a culpa do sobrevivente, e como a importância de elaborar continuamente essa memória. Então, eu acho que a apresentação aqui é muito feliz da Virgínia. E só para terminar, eu gostaria de dizer que o cinema é curioso, né? O Freud tinha algumas ideias interessantes, além das maravilhosas. Ele não acreditava muito na 7ª arte. Mas hoje, se ele estivesse vivo,
ele estaria participando de discussões como essa, porque ele estava sempre junto com o seu tempo, ele acabava entendendo a evolução da cultura. E o cinema é uma arte fascinante, porque ele exatamente nos permite reviver, nos identificar, elaborar, abreagir e trabalhar com a memória. Entre outras coisas que teve no Brasil, teve uma Comissão da Verdade. Houve várias comissões, mas a Comissão da Verdade, que foi dirigida pelo arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, que publicou um livro chamado Nunca Mais, contando com pessoas de várias religiões, pessoas de várias orientações, e depoimentos de torturados e de famílias. Então, curiosamente, eu atendi uma pessoa esses dias que teve alguém da sua família muito próxima assassinado pela ditadura. Isso já faz tantas décadas, mas essa memória, essa lembrança continua viva e continua, como disse a citação, se reproduzindo, se reinscrevendo. Não sei se há elaboração possível, mas o que há é a necessidade de trabalhar com esses conteúdos traumáticos. Então, eu queria cumprimentar, dizer que é um prazer nos vermos aqui pela tela. Espero que daqui a alguns dias vários de nós nos encontremos presencialmente em Cartagena. Mas a tela veio para ficar. As análises à distância vieram para ficar e nós temos um novo instrumento que nos permite estar em contato com pessoas de todo o mundo e estreitar os nossos laços, os nossos queridos e queridas irmãos argentinos. Um beijo, graças. Muito obrigado, Isis. Vou passar a palavra para a Ana Rosa e eu acho que a gente volta para a Virgínia para ela ter a palavra. Obrigada, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia, Virgínia, Júlio, Nick, aproveitando para cumprimentar pela recente eleição, e vejo... Bom dia, Cláudio. Oi, querida, tudo bom? Vejo muitas caras queridas e conhecidas aqui, então, bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de discutir esse filme, nada menos que com a Virgínia. Queria deixar um depoimento também, teria muitas coisas para comentar, mas eu vivi na Argentina entre 75 e 85, vendo que anos, né? Que década, na pior fase da ditadura argentina, como a Virgínia já mencionou. E muita coisa para pensar, muito a posteriori, de todos os medos, especialmente como estrangeira, de todos os medos que passamos e de todos os colegas que iam desaparecendo dia a dia e notícias que circulavam, e a censura e a autocensura, como a Virgínia disse, e situações também que eu, a posteriori, eu estou dando um depoimento pessoal, eu penso como é que eu consegui viver e estudar e me formar psiquiatra e psicanalista, iniciar a formação, né? Não termina nunca, mas num ambiente como este. E, a posteriori, eu penso e entendo o poder da desmentida. E me impressiona muito, eu e um grupo de colegas todos, né? Brasileiros que moravam na Argentina nesse período. Eu morava atrás de uma delegacia de polícia. Sim, é uma desmentida que tinha os seus nuances de não desmentida, porque eu passava meio de lado, assim, durante longos períodos. Convivia, sabia de histórias, enfim,
mas mais de uma colega aqui no chat disse: é uma história que não termina de se inscrever. Eu estou plenamente de acordo. E outra colega disse que não podia fazer o depoimento. Desculpa eu estar trazendo do chat para essa colega, mas ela disse que não consegue falar. Pela razão e pela emoção de que essa película, que é magistral, e eu, durante um tempo, eu queria escrever um depoimento meu, ligando essas... que a película me deixou realmente muito, muito impactada. É uma película extremamente importante para todos nós, para quem precisa reconstruir a sua história, e a história e a memória, ela é ativa, como disse a Virgínia, e para as futuras gerações. Eu penso que é uma película-chave central, talvez como o filme do Spielberg, talvez como o filme de Spielberg, que abriu na cultura universal a possibilidade de que a memória relativa ao Holocausto, de privada e segredada por excesso de dor, pudesse se abrir para a comunidade, de uma forma de poder contar a história, né? O filme de Spielberg é A Lista de Schindler, a qual eu estou me referindo. Bom, eu não vou me estender, eu só queria dizer que eu tentei muitas vezes escrever uma nota para mim mesma sobre o impacto do filme e não consegui. Não consegui. Era um dia, coisa que não aconteceu quando eu vi, há vários anos atrás, uma outra película argentina sensacional, que é Kamchatka Não Me Sai da Cabeça. Aliás, Kamchatka, desculpem, eu intitulei para mim mesma Kamchatka Não Me Sai da Cabeça, porque não saía da minha cabeça e foi para o papel. Mas o 1985 não foi, e me vinha à mente um dia, saindo do hospital italiano em Buenos Aires, estava o exército com milhões de armas na frente, e era para recolher, talvez similar a isso que a Virgínia nomeou do Júlio, para recolher um colega residente, recolheu, não sei como se chama, sequestrar. Chupar, decían. Chupar se dice, se decía. Y chupar es chupar. Sí, chupar. Fazer assim. Aqui se dizia assim. Então, a gente não viu a cena, mas ninguém podia entrar ou sair do hospital. E no dia seguinte, o grupo de montoneiros deixou para um residente que chegou a atendê-lo na emergência uma garrafa de vinho. Como quem diz assim, bom, muito obrigada, anonimamente, enfim. Mas são cenas como essas duras, e eu acredito nisso, na reconstrução e na atividade da memória. Poderia falar muito mais, mas eu quero saudar a todos, agradecer à Sociedade de Minas Gerais pela excelente oportunidade, deixar um abraço especial para a Virgínia, e que fez um recorrido fantástico de impressões sobre o filme. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Sérgio Nick, a Alessandra Cordon, ela escreveu aqui também. Oi, Alessandra, que bom que você está aqui com a gente hoje. Ela participou de um cinema psicanálise sensacional que a gente teve também. Ela disse aqui no chat: quero agradecer essa exposição brilhante e sensível que nos levou a uma incursão naquele período lastimável. Situações autoritárias e totalitárias produziram um achatamento do sujeito, como disse Virgínia. Toda uma geração fica prejudicada. Não é fortuito que os jovens possam se aproximar com menos angústia. Muito interessante que os jovens possam... Aí cortou o resto aqui para mim. Se quiser complementar, Alessandra. Muito obrigada, Lucas. Não, na verdade, é isso mesmo que eu queria falar, né? Que não é fortuito que os jovens possam se aproximar, porque viveram de forma menos intensa, uma certa distância, né? Todo o excesso que uma geração viveu.
Só queria agradecer essa exposição brilhante, essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. Sérgio Nick, palavra para você, depois a gente volta para a Virgínia. Parabéns também, Sérgio. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos pelos cumprimentos. Eu estou muito satisfeito de ter sido eleito e estar nessa posição de poder representar não só os brasileiros, mas toda a América Latina, né? Eu gostei muito da tua exposição, Virgínia. Foi uma exposição que abrangeu muitos aspectos, né? E nos trouxe de volta para o impacto do filme, né? Que eu não sei por que não ganhou o prêmio Oscar, né? Quer dizer, eu até tenho algumas hipóteses, né, por que não ganhou, né? Uma delas é o fato de que a gente não tem muito jeito, né? A gente está às voltas com essa questão que vem e volta, né, da desmentida e da dificuldade que a gente tem de enfrentar, né, as violências, a injustiça e, penso eu, o medo, né, que as pessoas sentem diante de regimes, de atos de pessoas que cometem esse tipo de violência, né? Eu tive uma experiência na Argentina, eu fui lá, se eu não me engano, foi em 1974, né? Eu fui fazer um passeio com um amigo, né? E estava na casa de uma pessoa que era amiga do meu avô, e descíamos para fazer alguma coisa, eu, meu amigo e alguns argentinos que estavam nos recepcionando, e de repente chega uma equipe de pessoas sem farda, sem nada, mas fortemente armados, nos cercaram rapidamente, começaram a nos revistar o carro todo, e eu fiquei gelado dos pés à cabeça. Eu acho que eu não me mijei nas calças por sei lá o quê, né? Mas Virgínia mencionou isso, né? E essa experiência do medo da morte, né? E você se vê totalmente despido de todos os direitos e todas as condições básicas, né, que são necessárias ao viver. São experiências inenarráveis, e eu penso que alguns preferem não pensar nisso e se aliar, como aqui no Brasil há pouco se aliou, a alguém que represente todo esse aspecto, que eu diria, de poder, né? de ufanismo e coisas que tais que terminam em ditaduras. O outro ponto que eu gostei muito, né? Eu acho que Cláudio, de alguma maneira, pôde fazer esse encadeamento, né? Que é o encadeamento entre o Holocausto, o que ocorreu na Argentina, e o que se passou no Brasil e o que se está passando no Brasil, né? Quem não teve a oportunidade de estar no último Congresso de Salvador, da CPLP, onde se discutiu a escravidão, e Cláudio mencionou o The Guardian há pouco trouxe uma série de reportagens sobre o papel da Inglaterra na escravidão, né? Como eles usaram isso, né? Então, é próprio do ser humano esse tipo de uso e abuso do outro, né? E que só pensando nisso, retomando esses aspectos, discutindo isso, é que a gente vai poder, de acordo com o que Virgínia trouxe, né, trazer à tona a memória e a possibilidade de elaboração dessas memórias que são fundamentais, né? Para terminar, eu queria sugerir a quem não teve oportunidade o livro da Geraldine Schwartz, um livro que eu estou ainda terminando de ler, chama-se Os Amnésicos, História de uma Família Europeia. Em francês é Les Amnésiques. É uma autora que tenta trazer à tona, né, o que foi a história da família dela, que uma família alemã, durante a guerra, né? Como se aproveitaram, como usaram de toda essa desmentida mencionada pela Ana Rosa, né? E que é próprio de nós, seres humanos, né? A gente usa disso para poder
e levando à frente o viver, né? E é necessário, e aí eu acho que entra o papel da psicanálise como uma ferramenta fundamental para que a gente possa elaborar essas situações, né? A possibilidade da gente ter força interna para não entrar na desmentida, para poder, como disse Ana Rosa, andar de lado, como quem diz assim, eu estou desmentindo, mas eu, ao mesmo tempo, estou admitindo que eu estou em risco, que é uma situação extremamente opressora que nós estamos vivendo, né? E alguns, e eu penso que é um início de tentativa de explicação do que está acontecendo aqui, eu soube ontem, através de um artigo na Folha, que a Argentina também já está às voltas com talvez um novo Bolsonaro, né? Comentei com Virgínia ontem, né? Um populista que está chegando com ideias completamente psicóticas e que está angariando toda uma atração, né? Dos jovens argentinos, e quem sabe até venha a ser eleito, me fugiu o nome dele, Mirier ou Miguel, alguma coisa assim, Virgínia sabe melhor. Então, agradeço muito, Virgínia, a tua exposição, aprendi muito e revivi muita coisa importante. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou passar a palavra para a Sandra, e depois a gente passa para a Virgínia. Bom, acho que estava pensando principalmente no que a Virgínia tocou muito, na construção da subjetividade e na construção da condição humana, né? De sermos humanos a partir dos terrores e da agressividade existente dentro de todos nós, dentro da sociedade como um todo, né? E fiquei pensando nisso a partir da verdade poder ser vista pelo ângulo da emoção, de emoções que nós não podemos entrar em contato. Acho que alguns trouxeram experiências pessoais, né? A Ana Rosa falou de poder escrever ou não, a colega disse de nem poder dizer, né? O tamanho das emoções que estão aí dentro. E eu acho que a arte, e de forma muito linda, o filme e as palavras da Virgínia trouxeram essa possibilidade da subjetivação, tanto da presença, inclusive, do diretor do filme aqui entre a gente, alguém tão jovem, né? Esse presente que não deixa de ser, que eu espero que seja para a construção da subjetividade, de uma condição mais humana de todos nós, né? Porque podemos ir repetindo esses modelos, independente de ser aqui e ali, né? Ou podemos ir, em vez de viver isso, acho que foi Marilena Helena que colocou aí, né? Em vez de ficarmos impedidos de pensar, e pensar com emoção. Então, em nome como diretora científica da Sociedade de Minas Gerais, eu fico muito comovida da gente poder estar aqui nesse encontro, onde a gente tem a Virgínia Unga, o Sérgio Nick, que acabou de ser um representante da América Latina, o Sérgio Ked, que é um símbolo da sociedade do interior de Minas Gerais, BH, eu estou em Uberaba, mais interior ainda, e a gente poder estar conversando de coisas que a gente poderia considerar tão distantes, e elas ficarem tão íntimas, quando a Virgínia, de uma forma emocionante, aceita o convite do Lucas e nos permite estar aqui, a Sociedade de Minas Gerais, com a presença dessas pessoas que significam tanto para a gente. Alguns a gente conhece mais de nome, mas estão aí, Júlio, Weiser, podendo viver. Então, eu fico tremendamente comovida do interior de Minas, estar aí podendo conversar, pensar junto com a Virgínia, com tantas cabeças que eu tenho certeza que fazem psicanálise com arte. Acho que é essa a contribuição que a gente pôde fazer, e com muito orgulho e emoção a sociedade agradece aí a Virgínia, especificamente todos os outros, né? Não sei, fiquei pensando se eu me sustentaria até o final para falar tudo isso, Virgínia, mas é um agradecimento
acho que dá humanidade para esse encontro aí. Espero que sim. E muito legal ver a juventude, né? Acho que no filme isso fica muito claro no encontro dos dois promotores, né? Sem o promotor adjunto que traz a juventude para junto, nós íamos ficar só no medo, por mais que o promotor oficial acabasse encontrando a sua própria coragem. Então, precisamos sempre dos encontros, e esse é um encontro onde eu agradeço todo mundo. Obrigado, Sandra. Sérgio Guedes, palavra. Muito bem. Eu serei o mais rápido possível, né? Porque eu não posso deixar de fazer registros históricos, né? A sociedade nasceu com pessoas que estão aqui, né? O Cláudio, quando a gente pediu a passagem de núcleo para grupo, o Cláudio mandou 2 sponsors aqui, fantásticos. Um que virou meu amigo pessoal, né? Que eu sinto todo dia falta dele, que é o Marbilde, e a Diana, que falava muito na doutora Virgínia, que era amiga, colega de colégio dela aí, né? Então, a Virgínia teve participação, de uma certa forma, na criação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Fica o agradecimento eterno ao Cláudio, que nos facilitou trazendo sponsors da América Latina, né? Um do Rio Grande do Sul e um argentino. Comigo formaram um vínculo profundíssimo, né? O Mabilde, então, virou meu amigo pessoal, a gente falava pelo menos uma vez por semana, né? E um pequeno depoimento aqui, o Sérgio Nick estudou na minha faculdade de medicina. Eu estava no primeiro ano de faculdade de medicina, quando, né, a gente começou a ter vivências de perseguição, de medo. A Faculdade Nacional de Medicina foi invadida mais de uma vez. Colegas meus de turma foram sacrificados, né? Cito um conhecido dos psicólogos, que era o filho do grande Emílio Miri Lopes, que tem o mesmo nome do pai, Emílio Miri Lopes, que hoje é meu amigo, e a gente, né, amigo eterno, temos um centro de estudos e a gente revive algumas histórias desse tipo. Os colegas patrulheiros, até hoje, aparecem nos grupos fazendo críticas a essa turma que era muito politizada. E é uma vivência, além do medo, que eu ia para a faculdade com medo, voltava com medo, tinha medo de falar, e um pouco de culpa de não estar com os colegas lá brigando também. Mas tinha medo, porque eu era do interior mineiro, que tinha toda a contraparte de preocupação com o que podia acontecer comigo, né? Morando sozinho no Rio de Janeiro. E confesso que até queria contar experiências como eu ajudei o movimento, mas tenho medo até hoje de falar que eu morava num apartamento em Copacabana, sozinho, e eu era solicitado a dar pernoites para colegas que não podiam ser encontrados, né? E eu era insuspeito, ninguém sabia da minha existência. E fiz isso algumas vezes. Mas é indescritível, cada elevador que subia e eu ouvia, eu entrava em pânico, né? Então, eu não consegui preocupar muito na época com a Argentina, porque acho que a gente tinha ditadura à vontade aqui, né? Então, na verdade, foi uma época de muito sofrimento. Quem estudou, os centros acadêmicos foram fechados, e esse filme trouxe isso tudo de volta, né? Colegas que desapareceram, colegas que relataram as torturas. Eu vou contar, porque o colega falou, o Emílio Miri Lopes foi torturado pessoalmente pelo Ustra, pelo general Ustra, que não tem nenhum filme aqui contando esses casos, né? Mas o Emílio se transformou na bondade máxima. Em vez da raiva, do ódio, da vingança, ele virou quase que um monge budista. Então, quando o Ustra morreu, ele contou para nós que orou, fez orações pelo Ustra, que é um movimento psicanalítico muito interessante nessa virada de posição, né? Se transformar na bondade.
Então, era isso, Virgínia. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Você é uma pessoa muito importante para nós aqui, né? A criação da sociedade, talvez foi a primeira sociedade sua enquanto presidente, né? Que você bateu o martelo, né? Com o nosso querido Mabilde eterno para nós. Um abração, então, para todos. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. O Leonardo levantou a mão também. Pode falar, Léo. Eu queria fazer um comentário muito rápido só sobre uma coisa aqui que muitas pessoas falaram, que me toca pessoalmente, que é essa questão da juventude, né? Apesar de hoje em dia eu já não ser tão mais jovem assim, mas coincidentemente eu nasci em 1985. E é interessante ver como que essas movimentações, né, assim, no contexto onde eu cresci, a ideia das ditaduras latino-americanas, da ditadura brasileira, um grande silêncio. Então, eu me lembro de ser muito tocado pessoalmente, não só pela questão do filme, mas pelas coisas que eu fui descobrir depois de adulto, inclusive em termos de ir correr atrás da história, de perguntar para meus pais, que também eram do interior, de perguntar para meus conhecidos, né, o que é que aconteceu, como é que as coisas eram. E acho que por isso o filme também tem um valor muito importante, né, e mencionar o diretor ser jovem também, porque, de novo, né, tem a ver com essa questão da memória, que para as gerações mais jovens do que a minha geração, inclusive, né, o quanto se sabe ou não se sabe dessa memória coletiva do país. Mas era só isso. Obrigado. Obrigado, meu caro. Júlio, pode falar com você. Sí, muchas gracias por haberme permitido estar aquí escuchándolos y palpando cómo van pensando, no solamente Virginia, a quien conozco bastante, sino ustedes, ¿no? Lo que quiero decir es que las situaciones de extrema angustia, de esta que pueden ser lo que ocurrió en Europa con el nazismo, y aquí en otro grado de muertes, pero de una manera terrible, con esta actividad militar, y a lo mejor ustedes también, nos lleva a no poder pensar, porque es impensable lo que está sucediendo. Yo tengo recuerdos de que no tenía la mente clara, como a lo mejor viendo la película creo que la tengo, ¿no? Sino que estaba metido en una especie de cuestión no pensable. Y yo creo que tendríamos que trabajar en esto, ¿no? Como psicoanalistas, que hay un estado mental que no permite pensar, es lo que le pasó a muchos que terminaban. Hay una cosa rara, los que salían de la prisión, de estar en una prisión de los militares, en un campo de concentración, muchos de ellos terminaban suicidándose. No es que salían y decían, bueno, bien, ahora voy a poder vivir, porque hay algo que es deteriorante de la mente, el estar en un estado de ese tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una experiencia, simplemente la relato muy brevemente, que cuando Virginia dijo que yo estaba haciendo una terapia junto con una terapeuta, yo era residente, y había otra que se llamaba Marta Brea, le voy a decir el nombre porque... Es un homenaje. Entraron policías de civil a quienes en el hospital le habían abierto las puertas para que entraran, y la agarraron a Marta del pelo, la metieron adentro de un auto, se sentaron ahí en la parte de abajo del auto, y desapareció Marta. Y hay una reflexión, desgraciadamente, de Videla, el general Videla, que es el primero en la lista de los malditos militares, que dice que nos incita a pensar que no es lo mismo estar muerto que estar desaparecido. Pero él tira agua para su molino, que no es cierto, dice él,
que la revolución argentina esta ha matado gente, simplemente han desaparecido. Él trata de inaugurar una nueva epistemología, la epistemología del desaparecido, que no está muerto, está desaparecido. Ustedes saben que acá en la Argentina había aviones Hércules, que pueden transportar muchos cuerpos, que tiraban a los desaparecidos al mar, al río de la Plata, ¿no? Y aparecían por allá lejos. Bueno, les quiero decir, me emociona mucho, es difícil pensar, pero este es el resto de lo que pasaba cuando estábamos, yo hacía la residencia psiquiátrica en ese momento, en el Hospital Lanús, y había desaparecidos por todos lados, y todos sabíamos que habían desaparecido, ¿no? Y esto nublaba la mente, no dejaba pensar, entra dentro del capítulo de impensable, ¿no? De lo que no tiene una posibilidad de ser pensado. Entonces, lo malo es que uno quede con culpa después, y queda con culpa, porque yo veo esta película y digo, ¿y yo por qué no actué? No fui con una arma y maté a algún milico, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho esta reunión que me hace revivir todo lo que pienso. Gracias. Muy Obrigado. Obrigado, Júlio. Passa a palavra para Virginia. No es fácil, a ver, soy parte de este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Es decir, yo misma, mi subjetividad está, creo que estoy pensando y sintiendo que estamos contribuyendo al proceso de construcción de la memoria, que esta es una de las maneras que puede adoptar el proceso de construcción de la memoria colectiva. Esto, lo que decía Julio, lo puedo afirmar. Julio me relata ese momento en que Marta Brea es retirada por policías disfrazados de personas civiles y la arranca del cabello, se la lleva dejando a todos los residentes que estaban, creo, en una reunión general, como se hacía en Lanús, fundada por el doctor Mauricio Goldenberg, que fue uno de los que, además de tener que exiliarse, sufrió la muerte de 2 hijos de los 4 que tenía, y con quien tuve una relación muy cercana. Ahora, claro, asesinato de 2 hijos, ¿no? Sí, uno fue el asesinato en un fusilamiento, y la otra ingirió una pastilla de cianuro cuando la estaban por apresar. Por eso, sí, son asesinatos. Pero digo, a ver, como hay que hacer, yo creo que tenemos, por lo menos yo tengo que hacer un esfuerzo para tratar de poder dar una vuelta a todo lo que ustedes aportaron y seguir este diálogo entre nosotros, que les vuelvo a decir, creo que es parte del proceso de construcción de memoria. No voy a responder a las preguntas, quizá voy a tomar algunos puntos para decirles cómo los pienso. En primer lugar, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, y a queridos amigos como Claudio, Ana Rosa, Sergio, con los que, venimos pensando, trabajando desde hace muchos años. Con Claudio yo fui parte de la Junta de Representantes cuando él fue presidente, y de ahí en más sigue una relación de trabajo y amistad importante. Ana Rosa la conocí cuando vivió aquí en esos años en la Argentina, hizo la formación en la sociedad a la que yo soy miembro, Abdeva, ella y su esposo, que fue compañero mío de seminarios, así que se imaginan que es toda una vida. Sergio Nick, con Sergio hemos compartido desde 2014 diariamente nuestras vidas. ¿Qué les puedo decir? Él fue vicepresidente cuando yo fui presidenta, y eso fue una gestión compartida. Uno vicepresidente, la otra presidenta, pero fue una gestión compartida. Así que tenemos una amistad y una relación tan sincera y tan franca,
Pocas veces uno puede conseguir esto. No, Sergio puede decirles lo mismo. Por supuesto que discutimos, tenemos ideas diferentes desde muchos puntos de vista, pero nunca hemos tenido una situación de violencia entre nosotros, de hostilidad. Pero hay hostilidad, pero de violencia, de pelea, jamás. Y miren que estar al conducir, gestionar la IPA en la época que nos tocó, no me voy a quejar porque fue una experiencia increíble, maravillosa, de la que aprendí mucho, pero no fue fácil, con la pandemia, con todo lo que tuvimos que enfrentar, pasar a virtual. Bueno, esto ya lo saben. Sergio, quiero felicitarte aquí públicamente, ya lo hice en el minuto que me enteré los resultados, lo llamé a Sergio, pero para mí es muy importante que Sergio hiciera una elección excelente, como hizo, y que sea parte de la Junta de Representantes de la IPA en este momento. Y ahora voy al momento. Se necesitan mentes pensantes con estabilidad, con noción de la época en que vivimos, con mucha experiencia. Por eso me alegra que Sergio esté, entre todos los que están, por supuesto. Y también Heribert Blas y Katy Bogliato, tengo que decir que son personas que han pensado, vivido, estudiado y escrito. Por ejemplo, Heribert sobre qué es ser alemán, qué es vivir en Alemania, qué fue la experiencia. Él tiene mucho publicado sobre esto, así que son personas todas que conocen el mundo en que vivimos. Ahora, esta es la situación, lo que decía Julio, lo que decía Sergio, lo que decía Claudio, lo que dijo Leonardo, y lo que dijeron todos. ¿Cómo se hizo para convivir con esto en la Argentina y ustedes en Brasil? Porque digo, ¿y cómo se sigue viviendo con esta amenaza constante de la reinstauración de regímenes? Esto no es una ansiedad persecutoria sin ninguna base, es una realidad. Lo que Sergio mencionó, me mandó un artículo ayer que habla sobre un líder joven que está subiendo en las encuestas y que yo creo que es el resultado, y sí tiene muchos jóvenes que lo siguen. No sé, mi impresión va a ser una especie de aproximación psiquiátrica, no vale la pena a este personaje, que tiene muchos seguidores por el desencanto que hay en los jóvenes de la falta de respuesta de los políticos. Les digo, yo no hablo de en general, porque no me gusta generalizar, porque pierde toda especificidad. Pero este hombre ha dicho que él, como está de acuerdo con el sistema liberal, si uno quiere vender órganos, ¿por qué no los puede vender? Y si uno quiere vender niños, ha llegado a decir cosas así. Bueno, en esto estamos. Ahora, ¿cómo? A ver, dos puntos primero, después podemos seguir, ¿no? ¿Cómo hicimos para convivir con esta realidad? Todo lo que tomaron varios de ustedes en la dictadura peor genocida de la Argentina. Podemos usar la desmentida, como propone Ana Rosa y algunos de otros de ustedes. Lo tengo acá, pero anoté, pero no puedo ponerme ahora a ver quién dijo cada cosa. Yo no sé si es la desmentida, yo no sé si es la represión. Lo cierto es que tengo que decirles que no sé, que lo que quisiera es que sigamos estudiando cómo hacemos para convivir con estas atrocidades, porque no es que no sabíamos o negábamos o éramos parte de los que estaban a favor de lo que estaba. Estamos, como dijo Julio, viviendo en un régimen de terror. No voy a entrar, lo único que después creo que ahora pienso que les quiero contar una experiencia clínica, porque si yo les cuento todo, ya empecé a decirles, la hija que vive de Mauricio Goldenberg es mi íntima amiga que vive en Washington. Sus dos hermanos murieron así. Sus padres se tuvieron que exiliar. Les puedo contar, no quiero entrar en, porque además voy a quedarme como una de ustedes que no voy a poder hablar. Pero yo creo que hay que seguir estudiando. Por ejemplo, el mecanismo de disociación. Y no quiero ir a los regímenes extremos de crueldad, sadismo, como dijo Leo, maldad, sadismo, perversión, negacionismo.
Yo creo que el mecanismo de disociación o el splitting que usamos nosotros digo los que fuimos criados en la tradición kleiniana y postkleiniana, lo vimos como un mecanismo patológico. Yo dejo la pregunta, esto lo vamos a discutir pronto en un congreso de niñez y adolescencia con Florence Guignard, porque estamos haciendo unas charlas previas en mi sociedad en Abdeva. Sigue siendo un mecanismo patológico. A ver, voy a decir algo que no tiene nada que ver con ninguna maldad ni perversión. Los jóvenes de hoy y los niños que estudian, hacen la tarea, al mismo tiempo se conectan en un chat, al mismo tiempo escuchan música, al mismo tiempo juegan al ajedrez. ¿Están mal? Son locos, digo, ¿están mal? ¿O son capaces de vivir en distintas realidades al mismo tiempo? Yo también estoy de acuerdo con que no ganó el Oscar, entre otras cosas porque, bueno, la industria es la industria de Hollywood también. No digo, la película que ganó, pudimos con Julio ver más o menos 3/4 parte, porque mucho no aguantamos a nuestra edad ese ritmo, pero aprendimos lo que es el multiverso ahí. Ahora, lo dejo como pregunta. Yo creo que tenemos que seguir pensando. Y también hay otra cosa muy importante, que no me acuerdo si la dijo Julio o algún otro también, la culpa con que vivimos. Porque así como algunos, no solo desaparecieron, muchísimos psicoanalistas se exiliaron en ese momento. Una pérdida de personas pensantes en mi país y en otros. El departamento en que vivimos y trabajamos con Julio ahora era el consultorio de y la vivienda de 2 analistas que tuvieron en su origen, después se lo compramos a otro dueño, que están en Madrid. Por suerte todavía viven, tienen edad, pero viven y trabajan acá mismo, les quiero decir. Entonces, a ver, ¿cómo pensar lo no pensable? Es muy interesante esto. Por eso se entiende, lo que dice Julio del suicidio, seguro que es así, pero se entiende qué importante es el testimonio, qué importante es en la película como muestra, qué importante es el testimonio vivo de personas que tienen que hacer un esfuerzo terrible para sentarse. Por eso ustedes ven que en la película no consiguieron que todos hablen. Hay 800 testimonios. No lograron. No pueden sentarse y pensar. Para mí, no sé si el peor, pero el más conmovedor es una actriz excelente, la que hace de la mujer que cuenta cómo fue capturada, cómo fue llevada, cómo tuvo su parto en un auto. No sé, no hay peor que eso, me parece. Y qué importantes son los testimonios, porque sobre eso se puede construir la memoria, ¿sí? Y la culpa, yo ya eso lo pensé, lo trabajé conmigo misma en mis análisis, y bueno, viví con eso, y lo cierto es que desde afuera los que se iban era muy fácil decir cómo pueden vivir con eso, pero no todos se pueden ir, no todos nos podíamos ir, no todos elegíamos irnos. Entonces, todo fue difícil. Quiero decir otra cosa que me parece importante. Estamos viviendo esto. Yo empecé a pensar, y no solo lo que pasó en Argentina, vivimos una pandemia, trabajamos, hicimos todo lo que pudimos con Sergio y todo el board y toda la estructura de la IPA, hicimos lo que pudimos para poder seguir manteniéndonos unidos, poder tener encuentros científicos, poder sostener los análisis de los pacientes, de los analistas en formación, las supervisiones. Pero esto, a ver, hace más de un año que hay una guerra en Europa. A ver, que esto, si dejamos de lado que el hecho de que estamos viviendo en tiempos de una guerra, no sé qué decirle, es ridícula, no sé qué decirle, con un trasfondo de ataque a la madre tierra como es la catástrofe climática. También tenemos que hablar del presente. Yo cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿saben lo que leí? Les pido a los que no lo leyeron que lo lean. Un artículo de Hannah Segal, que ustedes saben que se llama El verdadero silencio es el crimen. A mí me pasa eso. Y yo tuve también la suerte de que al hacer la formación en tiempos de la dictadura, tuve profesores que me ayudaron a vivir.
a convivir y a seguir trabajando dándonos lecturas, ofreciendo en los seminarios lecturas. Hannah Segal, no recuerdo ahora, pero está publicado creo que en 1987 en El verdadero crimen es callar, es el silencio. Silence is... Sí, el silencio es el verdadero crimen. 1987, gracias María Elena. Está en el libro anual de psicoanálisis, se puede leer en portugués, en español. Ella era una de las fundadoras del grupo de analistas en contra de la guerra nuclear, que empezaron a trabajar en 1983. Y ella habla, por supuesto, de lo que pasó en Alemania, de la posición de los analistas, pero nos dice algo que es muy útil. Nosotros conocemos de esto que decía Leo, y decía, nota usted, nosotros conocemos acerca de la maldad, acerca de la tendencia a la autodestrucción de nosotros mismos como seres humanos, acerca de la posibilidad de destruir a otros seres humanos, acerca de la perversión, de lo que implica una guerra. Ella habla de la teoría de la disuasión en ese momento, y dice algo que creo que hoy es importante pensarlo. Esta teoría de la disuasión implica, la guerra transcurre en territorios geográficos, pero transcurre ahora también en Internet. Entonces hay reuniones donde los que están a cargo de conducir países de conflicto, o que ayudan o no ayudan a los conflictos, ponen sobre la mesa cuántas bombas nucleares tienen. Entonces ella dice que hay un equilibrio que hasta ahora fue posible. Amenazo con tantas bombas, amenazo con tantas otras, amenazo con destruir esta ciudad, el mundo, etc. Y hasta ahora se sostiene. Pero ella dice, ¿por cuánto tiempo se va a sostener esto? Si en algún momento a alguien se le ocurre apretar un botón y desaparecemos. No quiero ser dramática, pero quiero decirles que yo pienso que estamos viviendo ahora también, y estamos viviendo la amenaza de la existencia de regímenes como el que vivimos en Argentina, en Brasil, en muchos lugares. Lo estamos viviendo ahora. Entonces, por eso creo que tenemos que seguir construyendo la memoria como un anclaje, que no es ir al pasado, es construirla de manera, y yo me gusta el concepto de las ciencias sociales, de una construcción permanente, continua y nunca terminada de la memoria. Y por eso hay que celebrar el día como se celebra el homenaje, no se celebra, se recuerda el Holocausto. A mí me impresionan hoy los videos que recibí de cómo un país entero, cuando suena una sirena, se detiene, se paran y hacen silencio, se paran niños, adultos, viejos, trabajadores, militares, lo que sea, y ese es un acto colectivo de seguir construyendo memoria. Esto que hacemos hoy es otro acto de seguir construyendo memoria. A ver, una pregunta simpática, esta de Mitre. Mitre es un apellido, usted apellido es otra cosa, es el nombre de una familia aristocrática en Argentina. Él no es de la parte aristocrática, pero tiene ese nombre. Y bueno, es el ejemplo. Además, cuando se enteró que íbamos, yo le conté a la esposa, que es la íntima amiga de mi hija, Dolores Fonsi, una actriz formidable también, le conté que vamos a hacer esto, ofreció hacer un saludo, porque se quedó bastante, también muy, como lo dice ahí, muy contento de que se discuta su película en el ámbito de los psicoanalistas. Ahora, me parece que hay tantas cosas para mencionar, la importancia que trae esta película sobre lo que dijo Claudio, sobre la justicia, y establecer justamente procedimientos de justicia, herramientas de justicia. Por eso es tan importante. Lo que decís, Claudio, yo creo entender que en Brasil no se ha hecho hasta ahora esto, ¿no es cierto? Me parece, no sé si quiso decir esto, Claudio, pero bueno, es muy importante porque todo lo que ocurrió aquí en Brasil y en otros lugares también tiene que ver con que son procedimientos que arrasan con la justicia, arrasan. A ver, anular el Congreso, anular la Suprema Corte de Justicia y establecer una justicia propia en manos de quienes van a provocar solamente destrucción. Entonces,
Voy a contarles entonces, me parece que está bien por ahora, el miedo a hablar del que habló Sergio Chedi. Les voy a contar una experiencia clínica, porque no quiero hablar solamente de las experiencias personales. Y esto quizá también puede servir como una viñeta, no sé. Unos cuantos años después de la recuperación de la democracia, por ahí les diría, no me acuerdo exacto el año, estoy haciendo un trabajo de supervisión con un colega joven. No era una supervisión de formación, pero supervisaba conmigo, como yo soy analista de crianzas y adolescentes, un niño de, en ese momento, 7, 8 años. Entonces, el niño adoptado, eso es lo único que sabía, era un niño con trastornos neuróticos, con mucha tendencia a la acción. Hiperkinético sería demasiado. Entonces, la colega me trae el escrito, porque saben los que hicieron supervisión conmigo que a mí me gusta material detallado. Analista-paciente. Entonces estamos conversando sobre el niño, y entonces me dice, mira, como era antes de la pandemia, mucho antes, me trae y me muestra, mira, estos son los dibujos. ¿Vieron los diseños que los analistas de niños trabajamos con eso? Y yo veo los dibujos y me produce una conmoción, porque los dibujos eran, ¿ustedes se acuerdan de cómo marchaban las madres de Plaza de Mayo con siluetas vacías? ¿Se dice así en portugués, siluetas vacías? Era el diseño de una silueta vacía, sin nombre, sin ninguna otro elemento. A mí me provocó un impacto directo. A ver, no sé, de inconsciente a inconsciente, no les puedo explicar otra cosa. Entonces le dije al joven analista, ¿vos tenés idea cómo fue adoptado este niño? No, me dijo. No, sé que lo adoptaron, pero no sé cómo. Entonces le dije lo que pensaba. Mira, esta es una silueta de un desaparecido. Esto está en los carteles que portan las madres en su ronda de los jueves. Y me miró y me dijo, no sé, en la próxima entrevista con los padres voy a averiguar. Pasa un tiempo, averigua y me dice que efectivamente este niño se los entregó una enfermera de un hospital militar. ¿Qué les puedo decir? No sé, lo que les cuento es una experiencia clínica de años después de la recuperación de la democracia. Esto es transmisión de inconsciente a inconsciente, es transmisión transgeneracional. Lo dijo, ¿no? Pero era así. Bueno. ¿Puedo volver a ver alguna de las preguntas o quieren seguir? O Júlio pediu a palavra. Pode falar, Júlio. Solamente quería decirles que el Giorgio Agamben ha escrito un libro que se llama Estado de Excepción, en el cual recuerda a Carl Schmitt, que es un ideólogo del nazismo, es un excelente filósofo, pero ideólogo del nazismo parecido a Heidegger, y él dice que es necesario un estado de excepción, ¿no? Es increíble porque es necesario que haya un estado de excepción, un estado que está fuera de la regla, ¿no? Para estabilizar a un estado, dice Carl Schmitt, yo no estoy de acuerdo con eso, es necesario que haya una parte que está fuera de eso, que haya una excepción a esa regla que nosotros queremos. Y creo que estamos hablando de estados de excepción, ¿no? Sí, Julio, el libro no es Lo que queda de Auschwitz. ¿Cómo se llama el libro de Agamben? Hay dos. Uno se llama Lo que queda de Auschwitz, que es excelente,
Excelente. no habla tan bien del estado de excepción como el libro que se llama Estados de Excepción. Claro. Que dentro de un estado hay lugares que no, por ejemplo, Guantánamo es un estado de excepción. En Estados Unidos. No hay leyes, está fuera de la ley Guantánamo. Y entonces los que están ahí por malos, por supuesto la ideología norteamericana va a decir que es por mal, capaz que tengan razón, son islámicos, han hecho esto, han hecho lo otro, y entonces no pueden volver a Estados Unidos porque han perdido el nombre, han perdido el apellido, han perdido la ciudadanía, han perdido todo, ¿no? Entonces es una excepción, están fuera del circuito ciudadano. Perdão. Passar a palavra para o Ezric, e eu quero agradecer publicamente, Ezric, a ponte que você fez entre a Virgínia. Foi através do senhor que eu consegui entrar em contato com ela. Muito obrigado, viu? Pode falar. Sobre isso que o Julio está falando, e a Virgínia, sobre os estados de exceção, eu me lembrei que há poucos meses no Brasil, antes das eleições, havia um clamor pela volta ao estado de exceção. Multidões ficavam nas portas dos quartéis pedindo, pelo amor de Deus, que os militares tomassem de novo o poder para reconstruir a pátria. Havia 2 candidatos nessa eleição, e antes havia vários, mas esse movimento não foi um pequeno movimento, foi um grande movimento popular de pessoas querendo voltar exatamente a esse regime militar. Não é o regime democrático de direita ou de esquerda, é o regime militar, em que a ordem seria reinstituída. E quem é que citou o brilhante Ustra, um torturador? Alguém citou? Sérgio Ked. O Sérgio Ked, ou Sérgio Nick. Era o ídolo do ex-presidente. Então, eu acho importante a gente pensar que existe uma idealização do regime de exceção. E não é por nada que nós observamos no mundo, em vários países, a idealização de regimes de extrema-direita, fascistas, que têm exatamente essas características. É muito importante a gente ter a história presente, porque quando a gente diz que nunca mais se repita, a Virgínia está dizendo, está se repetindo. Nós estamos vivendo ameaças contínuas de destruição, e uma das coisas que a IPA fez na administração da Virgínia e do Sérgio foi a criação de um comitê para estudar a questão do ambiente, do meio ambiente, que é uma das áreas essenciais, que é o ataque à terra, ataque à mãe terra, que pode ser entendido psicanaliticamente. Isso continua existindo. Só isso para acrescentar. Sérgio Nick. Eu gostei da lembrança, Cláudio, que você faz do que está acontecendo, porque esse grupo ele não se desfez, né? Há todo um processo de tentativa de diminuir a influência e a presença desse grupo no Brasil, mas esse grupo é muito forte e é muito bem, digamos assim, tutoriado, né? Eu recebo
alguns vídeos e informações de bolsonaristas, se eu puder chamar assim, né? E é interessante, é um discurso que eu acho que é usado no mundo inteiro, que é muito ancorado na ideia do caos, né? Que estamos vivendo um caos. Eu penso que talvez na Argentina seja algo parecido, né? Se diz assim, estamos vivendo um caos, o mundo está totalmente louco. Existe guerra, existem LGBTQIA+, tem até mais um PN agora na denominação. Existe o caos econômico, existe uma série de coisas, eles vão enunciando, né, corrupção, e com isso eles instauram no sujeito que seria simpático a essas causas, né, a ideia de que esse caos não vai acabar, não há como acabar ele, a não ser através de um estado de exceção. Isso é muito sedutor. E se a gente não parar para pensar nisso e tentar entender a sedução que isso traz para o sujeito que está às voltas com eu não aguento tanta, digamos assim, tanta exacerbação, né, do caos, né, eles vão pedir o estado de exceção. É isso. Obrigado. ¿Puedo intervenir? Le pregunto a Lucas. Claro, pode. Eu Bueno, acho que a gente pode caminhar para as considerações finais, né? A gente está chegando perto de meio-dia. Se ¿a alguém qué hora quiser fazer. terminamos? ¿A qué hora terminamos? A gente tinha programado até meio-dia, né? Bueno, quedan unos minutos. Me parece que se está, como siempre, ¿no? Cuando uno está en esta discusión tan enriquecedora, porque estamos pudiendo pensar sobre los momentos en los que no se puede pensar, qué es lo que podemos hacer y donde podemos contribuir los psicoanalistas, pensando sobre los momentos, situaciones y experiencias que no se pueden pensar. Por eso yo quise traer que también es cierto que trabajamos sobre hechos que ocurrieron en un pasado, pero como ustedes dicen, el pasado sigue, digamos. Por eso me interesó la noción desde las ciencias sociales de que en relación a los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas sigue ocurriendo mientras esas personas no aparezcan. A mí me sirve para pensar lo que está pasando en este momento, en distintos niveles, pero en el mundo, y me gustó también, lo que trajo Julio, que después retomó Sergio y Claudio también, en relación a la construcción de estados de excepción como necesarios como para alojar, me parece, todos los conceptos que nosotros tenemos de destructividad, exterminio, autodestrucción, y todo lo que, a ver, puede ser pensado, no quiero ponerme a teorizar, pero como ligado a los impulsos mortíferos, al impulso de muerte, si ustedes quieren ir hacia una psicología clásica, entonces desde ese estado de excepción se puede arrasar con cualquier ley, porque lo que hacen esos estados es sacarle la humanidad al humano, es deshumanizarlos, convertirlos en el objeto, como Julio decía, si llegás a Guantánamo, que es un estado de excepción existente, yo creo que sigue estando, pese a todas las promesas de que van a terminar, pasa lo que pasaba en los campos de concentración, en la época de Hitler. Te ponen un número, sos un número, no sos más un ser viviente, no sos más una persona, sos un número. Y también creo que personalmente, cuando hablaba Claudio de la creación que hicimos en nuestra administración de una gran estructura que es la IPA en la comunidad en la que está el comité que estudia el cambio climático,
psicoanalistas pensando por el cambio climático. Entonces, me parece que tenemos que saber que esto sigue ocurriendo, no de la misma manera, de otras maneras, pero esto es parte de lo que hace el ser humano. Se ataca a la madre tierra, a ver, seguro. Sergio, te quiero agradecer que traigas los conceptos de Meltzer sobre claustro. Meltzer fue, creo que el maestro Echegoyen acá, y el contacto con Meltzer, que no vivía acá, pero con quien yo me formé y me cambió, no solo como analista, sino como persona. El concepto de claustro, que él tiene todo un libro que se llama Claustrum, es fundamental. Es fundamental también como una especie de mundo, no lo vamos a discutir ahora, a donde tiene las propias reglas la noción de autoridad, de sumisión, y él lo compara con cómo se vive en un campo de concentración. Pero les quiero decir algo, para agregar un detalle a lo que trae Sergio, que Meltzer dijo que hay que prestar mucha atención a un concepto al que no le dedicamos nuestros estudios. Dice que los analistas estudiamos la claustrofobia, pero no estudiamos la claustrofilia. ¿Se entiende? La atracción que todo ese sistema ejerce sobre nosotros. Y ahí creo que es un punto que este maestro, para mí creo que el más admirado, dejó abierto. Tenemos que estudiar la claustrofilia en el ser humano. Muito bom, Virgínia. A gente pode finalizar. Quero agradecer demais a você ter aceito o nosso convite. Bom demais essa manhã tão rica, a gente estar aqui conversando sobre um tema tão importante, tão necessário. Tenho muito orgulho de estar conduzindo o Cinema e Psicanálise, da gente estar tendo esse espaço aqui tão rico, né? Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Foi muito, muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Virgínia. Yo quiero darle las gracias por la invitación, por todo lo que me ayudaron. Como dijo alguien que no puede hablar, no es fácil, no me resultó sencillo sentarme, pensar, hacer unas notas que hice. Me llevó a estudiar mucho y eso les agradezco. Lo mismo me pasó con el tema de lo femenino, por ser la primera mujer y todo eso. Estudié sobre todas las teorías de género, son cosas que no había estudiado. Y les quiero agradecer mucho el ambiente que pudimos, la atmósfera emocional que pudimos crear en este grupo, y creo que en eso está el futuro, el presente y el futuro del psicoanálisis, esta posibilidad de juntarnos a pensar incluso sobre lo no pensable. Muchísimas gracias. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, viu, Virgínia, e todos que estiveram aqui com a gente. Muchas gracias, Virginia.